ahora sí ya vamos a pasar un poquito al tema que nos corresponde, ¿no? Como decía el compañero, hemos estado viendo pues todo un tema de diagnóstico, ¿cierto? Pues, el control de plagas debe contemplar no solamente, digamos, la eliminación, aunque no se hace eliminación, se hace control, se trata de eliminar todo lo que corresponde a lo que nosotros denominamos plagas, ¿no? Esos organismos que nos pueden causar daño de una u otra forma, directa o indirectamente, ¿sí? Sino que también implica un poco la prevención, como decía el compañero, ¿no? Es decir, tener claro qué es lo que se debe hacer para no permitir el ingreso de nuevos individuos a un espacio que ya hemos controlado, ¿sí? Que ya hemos ejercido algún tipo de control, ¿sí? ¿Y cómo se logra eso? Pues realizando un buen diagnóstico. Esto nos ayuda a reducir al mínimo las probabilidades de un tipo de infestación. ¿Mediante qué? Mediante pues uso de algunas estrategias, como un buen saneamiento, la inspección de materiales que se van a introducir, una buena vigilancia, y eso pues hace que de pronto limitemos un poco la necesidad de algunos productos químicos, ¿no? El manejo que se le da a la posible presencia o presencia confirmada de plagas como roedores, insectos, debe ser en todo caso integral, entendiéndose por integral pues a la implementación de un conjunto de presiones físicas, químicas, de gestión, para minimizar, digamos, la presencia de plagas, ¿no? Un buen plan de control de plagas debe ser preventivo con el fin de evitar el problema y tener que hacer posteriormente un tratamiento más agresivo, ¿correcto? Si nosotros vemos todos estos escenarios, ¿cierto? El tener un roedor o tener, digamos, excremento, tener signos de que algún tipo de organismo ha estado consumiendo esta manzana o tener algunos signos de presencia, ¿cierto? El camino que está dejando, los escondrijos que tienen tanto insectos rastreros como roedores, ¿cierto? Se tiene que analizar, digamos, un poquito para centrarnos ya en el tipo de control que se va a realizar, ¿no? Vamos a colocar un ejemplo, ¿sí? Una población de, digamos, unas 500 cucarachas, ¿cierto? Que es grandísima, ¿cierto? Pero, perdón. A propósito, quería pedirles disculpas por las dos clases anteriores, las dos reuniones que les estaba enviando algunos videos de algunas clases que tenía anteriormente, debido a una dificultad física, estaba teniendo un problema respiratorio, aún sigo teniéndolo. Me está afectando un poquito los pulmones y pues me dificultaba, digamos, hacer una clase normal. La semana pasada tuve que cancelar algunas o reprogramar algunas clases, pues no quería que se vaya dilatando. Yo sé, digamos, la necesidad, la premura que tienen ustedes para poder gestionar el tema del certificado. Entonces quise adelantar un poquito con el material que ya tenía. ¿Listo? Entonces, ese, digamos, era la justificación. No quería dejar pasar el día de hoy para poder explicarles cuál había sido el motivo. Y aunque sigo teniendo algunas dificultades todavía respiratorias, pues ya puedo estar un poco más en vivo. ¿Listo? Entonces, decíamos que ponemos un ejemplo, ¿no? Una población inicial de, digamos, algunas 500 cucarachas. Vamos a ejercer algún tipo de control, ¿sí? Si este control es, digamos, efectivo al cabo de un mes, teniendo un nivel de control de un 95%, se reduciría esa población de 500 cucarachas a un 34% de su población inicial, es decir, a un 170 individuos, ¿cierto? Pero
también hay que colocar el escenario de que el control no siempre es el que esperamos, ¿no? Entonces, se puede ir reduciendo, ¿sí? Y si ese nivel de control, digamos, básicamente puede ser por descuido, por no tener el seguimiento necesario, ¿sí? Puede ser ineficiente, puede ser que no esté controlando en la medida que nosotros estamos esperando, ¿sí? Si en un 95% teníamos una reducción al 34% de la población inicial, ¿sí? Si nosotros bajamos la guardia y este nivel de control es a un 80%, ya la población se reduce simplemente en un 68%, es decir, vamos a tener 341 individuos en ese espacio, ¿sí? Que sigue siendo bastante grande. Pero si de todas maneras no hacemos el seguimiento necesario, tenemos descuidos, no hacemos las adecuaciones que de pronto nos dicen, ¿sí? No estamos hablando en estos momentos como técnicos, sino como usuarios, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa? Se recomienda a las personas que deben hacer algunas adecuaciones y creen que el control químico es mágico, ¿sí? Simplemente aplicamos ese polvito, aplicamos este control químico, este químico, y automáticamente se van a eliminar todo. Sí, momentáneamente, ¿sí? Pero recuerden que el control químico tiene un tiempo, ¿sí? De estar presente en el ambiente, y luego empieza a reducirse, ¿sí? La efectividad. Entonces, no es culpa del control, no es culpa del técnico. En algunos casos es el usuario que no tiene la precaución de esto. Se le recomienda, y dentro de las recomendaciones, por eso les solicitaba y les solicito a las personas que todavía no han entregado sus evidencias, entregar, digamos, el tema del diagnóstico, que es supremamente importante, ¿no? Porque ahí van las recomendaciones que como empresa se tiene, que como técnico se tiene, para realizar algunas adecuaciones, ¿no? No solo depender del control químico. Miren ustedes los números que nos están presentando acá. Si nosotros, es decir, los usuarios se descuidan y se tiene un 70% de control, ya no está siendo para nada efectivo, ¿no? Al contrario, se está incrementando. La población inicial era de 500 y estamos viendo que 513 encontramos al siguiente recorrido, ¿sí? Entonces ya es un 103%. Entonces, pues, no está siendo efectivo, ¿no? Decíamos que una de las plagas más importantes, ustedes lo decían, cuando ustedes realizaban el tema del taller de plagas que les enviaba, es las cucarachas, ¿no? Es uno de las plagas que tenemos, no son las únicas, hay varias que, digamos, son conocidas, los roedores, ¿cierto? La rata de alcantarilla, la rata de tejado, el ratón común, ¿cierto? Casero, que también pues está merodeando, las aves, entre otros, ¿no? Los mosquitos, las moscas, los chinches, entre otros, ¿sí? Pero acá tenemos unos datos, ¿sí? Algunos datos de una publicación que se da hace algunos años. Me olvidé de colocar esto, yo les coloco la cita de esta en el grupo. ¿Listo? Me acuerdan si es que no lo hago en estos días. Pero nos dicen que un nivel de infestación baja sería poder encontrar de pronto de cucaracha americana o cucaracha alemanas de 0 a 5, de 0 a 1, ¿sí? De pronto una cucaracha por ahí merodeando, ¿sí? De 5 a 20, de 1 a 10 en el caso de la cucaracha americana moderada, pues muy alta o alta, de 20 a 100, de 10 a 25, o ya más de 100 muy alta, más de 25 en el caso de cucaracha, ¿no? Perdón. Tenemos también esta gráfica un poco para ejemplificar este punto, ¿no? Si nosotros aplicamos algún tipo de control, y en este caso estamos viendo la aplicación de un insecticida, es decir,
control químico, ¿sí? Ven la fluctuación que se está dando, ¿no? Primero lo que tenemos que hacer es modificar el medio como tal, ¿sí? Nos está diciendo en la parte baja, si no se modifica el medio, la efectividad del producto químico no va a ser buena, ¿sí? Podemos seguir aplicando químico, pero si no hacemos la adecuación necesaria, pues va a ser bastante complicado tener, digamos, la efectividad necesaria, ¿no? Estos días recorría cerca de mi domicilio un centro comercial y veía, digamos, algunas falencias que se tenían en ese aspecto, ¿no? Pequeños agujeros dentro de la estructura que podrían permitir el ingreso. Tengo en estos momentos la fotografía, pero en las paredes habían, digamos, la estructura tenía como una especie de tejas, ¿sí? Puestas alrededor de toda la estructura por la parte de arriba, y en eso tenía unos pequeños orificios, unos pequeños desniveles que eran bastante grandes, si uno lo ve en tamaños digamos, de un roedor, permitiría tranquilamente, y no tenía ningún tipo de barrera por dentro, porque digamos me di la tarea a verificar la parte externa y también la parte interna, y pues era digamos, un hueco grande, ¿no? Veamos también este gráfico, ¿no? Si tenemos un control, un método de control que se suma, digamos, a la higiene, a la sanidad, se modifica el hábitat, ¿sí? La población va a ir disminuyendo, ¿sí? Si tenemos, digamos, en un principio un 100% de la población, ponemos el ejemplo como 500, por ejemplo, cucarachas. Esto lo que vamos a hacer primero, pues, es mantener una limpieza, una higiene, el tema de sanidad, que digamos sería el primer tratamiento que emplearíamos, pues va a disminuir, pero no una gran cantidad, ¿no? Si ya empezamos a modificar un tema locativo, un tema del hábitat como tal, acuérdense los 3 puntos de los cuales tenemos que tener presente siempre el tema de la presencia de plagas, ¿no? El tema de agua, el tema de alimento, el tema de hábitat, el tema del espacio. ¿Cómo está? Si tiene estos tres elementos a la mano, las plagas siempre van a estar presentes, ¿no? A su favor, obviamente, ¿no? Si tenemos ahí estos 3 puntos, pues vamos a tener el tema. Pero si ya le sumamos a la modificación del hábito otros tipos de control sumados, puede ser el control químico, ¿cierto? Ya la disminución pues va a ser muchísimo más grande, ¿no? Digamos, esto hace todo el tema de estrategias de manejo integrado de plagas, ¿sí? Acuérdense que en el manejo integrado de plagas no solo estamos viendo el control químico, ¿sí? No vamos a depender, sino que estamos haciendo otra serie de actividades que pueden ser el tema locativo, modificación, ¿cierto? Adecuación de algunos espacios, ¿sí? Seguimiento, monitoreo de todos estos, de estas áreas donde posiblemente podamos tener plagas, ¿sí? Pero si tenemos digamos, un espacio como este, ¿no? Con falta de higiene, agua sin hervir, alimentos de preparación dudosa, vamos a tener presencia de insectos, utensilios sucios de pronto, pues vamos a hacer que muy posiblemente tengamos no solo insectos como moscas, sino también cucarachas, roedores, entre otros, ¿no? Y vamos a tener y si pues es un espacio donde se están preparando alimentos, vamos a tener una dificultad bastante grande, ¿no? Les decía sobre esto, aunque no son esas imágenes, pero más o menos tratan de ilustrar un poquito esto, ¿no? Un punto de luz va a ser suficiente, nos dice acá, para atraer a las plagas, ¿no?
¿sí? Entonces, el tema de adecuación primero de estos espacios nos va a reducir, digamos, la posibilidad de simplemente utilizar químico. Y si utilizamos químico, pues el químico no va a ser un producto mágico, ¿no? Que simplemente con una aplicación ya se van a eliminar todas las plagas. Acuérdense que hacemos control de plagas, ¿sí? Sí, y tiene que ver también todo el tema de resistencia, ¿sí? Acuérdense el tema de resistencia. Cuando utilizamos un mismo producto, debemos hacer rotación de productos si vamos a hacer control químico, ¿sí? Pero si aplicamos un control químico, sea el producto que sea, teniendo todas esas, digamos, fallas en las estructuras, pues no estamos haciendo nada, ¿no? Simplemente estamos aplicando un químico y para de contar. ¿Sí? No solo debemos revisar, digamos, cuando hacemos pues todo el tema de recorrido en las áreas donde vamos a hacer control, pues no solo las partes internas, también las partes externas para recomendar, que eso ya serían recomendaciones, pues todo el tema de limpieza, el tema de residuos, ¿cierto? Dónde lo están depositando, porque pues eso también es un atrayente, ¿cierto? De las plagas, ¿no? Entonces vamos a hacer esta preguntita, ¿sí? Y por favor, me van a ir contestando. Entonces, acá tenemos un gerente de esta empresa. Sabe que nosotros estamos trabajando en control de plagas y nos hace el siguiente comentario. Nos dice que en los últimos meses se ha venido presentando un problema de roedores y cucarachas en una bodega donde almacenan granos, ¿sí? Lo que pues se les está ocasionando grandes dificultades, ¿no? En este caso, don Andrés ha tratado de controlar las plagas colocando trampas, pero no ha sido posible. Es decir, ya tenemos una alta infestación, tanto de cucarachas como de roedores, nos cuenta. Y nos envía una fotografía, la cual estamos viendo, ¿sí? Donde nos describe la situación y nos dice, o les pregunto, ¿qué haría usted en este caso? ¿Es necesario control químico o qué otro tipo de control recomendaría? Les escucho. Profe, buenas tardes. Daniel Pérez. Lo primero sería, perdón, sería todos esos costales ponerlos en debidos almacenes, o sea, contenedores, perdón, ¿sí? Y levantarlo por lo menos, levantarlo con una estiva en algunas cosas, como para reforzar un poco lo que es el tema del contacto con el piso. Más añadiendo, me imagino que debe tener algún tipo de madrigal alrededor, sería también verificar lo que es el perímetro alrededor y mejorar la limpieza, porque esto seguramente ahí debajo debe tener cualquier cantidad de cosas. Ok. Yo propongo que eso está como muy apiñuscado, diría la palabra, ¿cierto? Faltaría como más distribución, utilizar la parte de la altura. Yo pienso que no es necesario subir todo hasta el techo, pero sí lo que de pronto el otro compañero decía, ¿cierto? Hacer en los racks, tratar de utilizar un rack al menos de 1 metro, diría yo, para aprovechar un poquitico la altura. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Creen que es posible hacer una recomendación simplemente con lo que tenemos a la mano? Es decir, el señor nos hace una llamada, pues ahora es común, ¿cierto? Que nos contacten por algún medio tipo WhatsApp, digamos, y nos manden una fotografía. Mire, señor tal, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? ¿Se puede hacer una recomendación solo con esta información? No, profe, es muy difícil hacer una recomendación con una sola fotografía. Tendría que hacer una inspección más detallada dentro de la bodega para ver de pronto si de pronto hay algo
algún problema más grande de pronto, donde puedan ocultar las cucarachas o otras cosas. Sí, claro, o sea, estamos viendo solo una cara del problema, ¿cierto? No sabemos qué puede estar en la parte posterior de esa imagen, si de pronto hay un espacio mucho más grande. Estamos viendo pues a simple vista que digamos, pues como dice el compañero, tiene estivas, tiene el nivel de los permite una aireación, permite que digamos, el tema de humedad, pues por el tema de granos también, digamos, esté un poco controlado, el tema de la ventilación, el tema de la iluminación también, digamos, está un poco correcta, pero no sabemos, como dice el compañero, qué puede estar pasando alrededores, ¿no? Tenemos una sola visión, no estamos viendo el escenario completo. Y a veces es bastante difícil hacer este diagnóstico a ciencia cierta. Podemos estar pecando por exceso o de pronto por omisión, ¿correcto? Entonces, lo básico sería dejarle claro desde un inicio, ¿correcto? Tenemos esta situación, pero yo tengo que hacer una visita, al menos una visita, para darme cuenta qué es lo que puede estar afectando a ciencia cierta, porque él está hablando de que ya se han colocado algunos elementos para controlar, pero no están siendo efectivos. Veíamos el ejemplo, ¿cierto? Con el ejemplo de las cucarachas. Si nosotros no acertamos en el control que estamos realizando, sea químico, sea físico, sea biológico, mecánico, el que sea, ¿sí? El problema se puede incrementar, ¿sí? Entonces, por, digamos, una recomendación errada, puede estarse incrementando el tema del control, ¿sí? Pues el incremento sería en los individuos, ¿no? Entonces, digamos, una fotografía nos puede ayudar, mas no es suficiente, ¿sí? Tenemos que tener el escenario completo, ¿sí? Entonces, pues, lo primero es tener claro qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y lo primero que debemos hacer es una inspección, un diagnóstico en vivo, ¿sí? En vivo, para darnos cuenta cómo está la real situación, ¿sí? Cuando hablamos de este tipo de animales, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién me puede identificar qué son los animales sinantrópicos? ¿Qué tienen que ver con nosotros? Acá vemos algunos ejemplos, pero ¿qué son? ¿Todos son plagas? No todos son plagas. ¿Por qué Pues, así? señor instructor, Señor. tengo entendido que son las plagas que aprovechan, en este caso, son como, sí, aprovechan en el tema humano para sobrevivir, por decirlo así. Ok. Claro. Digamos, Son animales que se adaptan a las condiciones urbanas, o sea, mejor dicho, se aprovechan de las condiciones donde están viviendo, o se adaptan, mejor dicho. ¿Cierto? Son lo que están diciendo los compañeros, son especies, animales, ¿sí? Que habitan los espacios urbanos, ¿cierto? Que se han ido urbanizando, donde está el hombre. Se han ido adaptando a lo largo del tiempo a condiciones de ambiente, condiciones ambientales creadas o que han sido modificadas, ¿no? Como resultado de la actividad humana, ¿sí? Pues dice, por suerte o por desgracia, estos animales conviven con nosotros día a día, ¿sí? Por eso les ponía el ejemplo de la paloma, la mosca, el
roedor, la cucaracha, todos en alguna oportunidad hemos visto estos, y nosotros convivimos, ¿sí? Pero debemos tener, pues, cuidado, ¿sí? Cuidado de que esto no nos afecte. Nosotros sabemos que estas especies pueden ser plagas, nos pueden afectar, ¿sí? O que pueden ser vectores de algunas enfermedades, nos pueden transmitir algunas enfermedades, ¿cierto? La cucaracha, los roedores, las palomas, ¿cierto? Las moscas nos van a ir afectando de una u otra manera si es que nosotros no sabemos convivir, digamos, con estas especies, ¿no? Decíamos pues que estas especies, ¿no? Acá les hago la pregunta clara y concisa. ¿Hombre o plaga? ¿Quién es el vencedor o quién es el vencido? ¿Sí? ¿Tenemos un vencedor? ¿Tenemos un vencido? ¿O vivimos en constante armonía? Si le podemos decir de una forma, aunque eso no es armonía, ¿cierto? Pero, ¿quién será el vencido? ¿Quién será el vencedor? ¿El hombre o la plaga? ¿Sí? Si nosotros podemos preguntar a una plaga, pues él nos va a decir, yo vencí, yo me apropié de todos los espacios que en algún momento está el hombre, ¿cierto? Yo entro, yo colonizo, yo estoy dentro de este espacio y pues tenemos bastante especie. En algunos casos, si ustedes ven esta imagen, ¿sí? de algunas estadísticas, muchos le tienen miedo bastante irracional a los tiburones, ¿sí? Pero si ustedes ven la cantidad o los animales, en este caso, más mortíferos, ¿cierto? Que tienen una mayor cantidad de muertes de personas al año, ¿sí? El tiburón tiene, por ejemplo, 10 muertes, ¿sí? Junto con los lobos, o el león, o el elefante, el hipopótamo, cocodrilo, y así sucesivamente, ¿sí? Pero el animal más mortal, que hace más daño en el mundo, es el mosquito. Y el mosquito es muy, muy pequeño, comparado, por ejemplo, con un elefante, ¿sí? Y tiene casi 1 millón de muertes al año, ¿sí? Dicen, las pérdidas de cultivo debido a roedores pueden causar impactos económicos significativos, ¿sí? Llegando hasta el 30% de los granos cosechados, ¿sí? Directa o indirectamente, ¿sí? No solo por el tema de la presencia, y la presencia hace que tengamos todo este sinnúmero de enfermedades asociadas a estos, ¿no? Los roedores, pues, son una de las plagas más temidas dentro del ámbito urbano, por todo el tema que estamos hablando, ¿no? Todo el tema de esto. Hay algunas especies, hay muchísimos tipos de roedores, pero si bien tenemos algunos dentro de estos espacios urbanos, tenemos, digamos, estos 3 que son más comunes, ¿no? La rata de alcantarillo, rata parda, la rata de techo, de tejado, ¿sí? Ratos norvégicos, o el musculus, que es, digamos, el ratón casero, ¿no? Les hacía un poco el resumen en la clase pasada y les envía una lectura para que ustedes tengan un poco más claro, que pues acá les estoy mostrando algunas características de estas diferenciales de estas 2 ratas, ¿no? Que si bien
se parecen en algunas cosas, tienen algunas similitudes, no son, digamos, iguales, ¿no? Si bien son ratas, pues, pero algunas personas pueden decir, no, rata, rata. Dice. Veía que Luis tenía la mano levantada, es para el tema de la asistencia. Listo. Entonces era nuestro el listado de asistencia. Acá también tenemos algunas características, ya hablando de una rata, comparándolo con el ratón casero, ¿cierto? La mayoría de roedores pues consumen y contaminan los alimentos, roen los sacos donde se almacenan alimentos, roen cables, transmiten, son transmisores de algunas enfermedades, ¿cierto? Estos incisivos crecen toda la vida, ¿no? Es una de las características, por eso pues tienen que estar, o de ahí su nombre, ¿no? De roedores, van consumiendo, pues tienen esa, digamos, esa característica y les hace como si estuviera fastidiando el tema de crecimiento de estos incisivos y pues tienen que estar en esa costumbre un poco dañina, ¿cierto? Crecen a un promedio de 0.4 milímetros por día, es decir, más o menos 1.2 centímetros por mes, ¿sí? Pues son algunos ejemplos de algunas enfermedades transmitidas por roedores, ¿no? Bacteriosis, virosis, micosis, parasitosis, ¿cierto? Amebiasis, giardiasis, leptospirosis, entre otros, ¿no? Son pequeños, dentro de las características, pues estas dos ratas no pueden convivir ambas, ¿no? Son territoriales, una de ellas va a desplazar, si bien tienen espacios diferentes, pues en algún momento digamos, se entrelazan en el espacio y pues trata una de desplazar a la otra, ¿no? Forman clanes con un macho dominante de 2 a 5 hembras o machos subordinados, ¿no? Y el otro, bueno, primero el castigo fue directo a la mandíbula de Edson. Este es un video que encontré por YouTube, me imagino que de pronto alguno haya visto, ¿cierto? Dos roedores que se encuentran en un supermercado y pues ahí está el tema de la dominancia, ¿no? ¿Cuál de ellos va a ser el vencedor y cuál de ellos va a ser el vencido? Que pues va a tratar de acaparar todo el espacio que tiene, ¿no? El ratón doméstico dicen pues que puede tolerar alimentos con bajo contenido de humedad,
necesitan, en cambio las ratas pues necesitan alimentos húmedos o que estén un poco más húmedos o con agua, ¿no? Por eso les decía, la presencia de estas plagas está determinada por la consecución de hábitat específico, o ellos van creando su espacio, ¿no? O van encontrando en muchos espacios urbanos todo este tema de espacios ideales para ellos, ¿no? Dentro, digamos, del ciclo de vida que yo les preguntaba en la tarea anterior, a un grupo anterior les había preguntado sobre el ciclo de vida de las cucarachas, ciclo de vida de los roedores, ¿cierto? Y me ponía muchos ejemplos, tanto de rata de tejado como el de alcantarilla, como el ratón doméstico, ¿cierto? Y difiere en algunos aspectos, en algunos días. El tema de la gestación, ¿cierto? De 21 a 30 días, en el caso de la rata de tejado. Perdón. La rata de alcantarilla, pues de 21 a 23 días. Y el ratón doméstico de 19 a 21 días. Digamos, estos son promedios, ¿cierto? El tema del hábitat, la consecución de alimentos también va a hacer variar un poco este tema. Acuérdense que estos seres vivos, ¿sí?, se van adaptando a las condiciones que se tienen o que tienen, ¿sí?, para incrementar y para asegurar su supervivencia, ¿sí? Así como los seres humanos tratamos de equilibrar un poco la alimentación, o digamos las mujeres pues tratan de equilibrar un poco el tema de alimentación en la etapa de gestación. Estos también tratan como de adecuarse un poco a estos espacios que se tienen, ¿no? La alimentación es fundamental para conseguir todo este número de crías, ¿sí? Y el número de camadas también, ¿no? Va a ser un máximo, un mínimo, en el caso del ratón doméstico, de 3 a 14 camadas por año. Son una gran cantidad de individuos al año, ¿no? Si estamos, por ejemplo, viendo el máximo de número de crías con número de camadas, pues estamos viendo un número considerable, ¿no? Son casi 100 individuos nuevos cada cierto tiempo, ¿no? Al cabo de un año, y esto es bastante fundamental reconocerlo, una rata puede liberar al medio donde está algo de 25.000 excretas, algo de 5.5 litros de orina y más o menos 1 millón de pelos, ¿sí?, diseminados por eso. Obviamente todo esto hace pues que dentro de estos elementos, es decir, la excreción, las heces, la orina y los pelos, pues también disemine todo este tema de enfermedades que habíamos visto anterior, ¿no? La forma para un poco reconocer el tema del excremento, ¿sí? Tenemos en el caso de la rata de alcantarilla, un poco con una punta un poco más redondeada, ¿sí? Una longitud entre 14, 19, 20 milímetros, ¿cierto? Que es un poco más grande dentro de estas 3 especies, ¿sí? En el caso de la rata de tejado, el excremento es un tanto afilado en la punta y es un poco más pequeño, es decir, de 7 a 14, 15 milímetros, ¿no? Y en el caso del ratón doméstico, pues también tiene una punta afilada, ¿sí? Pero el tamaño es un poco más pequeño, ¿sí? Si nosotros buscamos dónde están, y esto es fundamental para todo el tema de control, dónde están construyendo sus madrigueras, ¿no?
En este caso, digamos, estas señales que se tienen, pues indican que este espacio, tanto el de la derecha como el de la izquierda, pues no ha tenido mucho movimiento, ¿sí? Hay, digamos, residuos que en la entrada que pues no han sido removidos, en cambio en este espacio sí los hay, ¿sí? O sea, no tenemos esto, y indica o podría indicar que en este caso hay una madriguera activa, ¿no? Es decir, vamos a tener presencia de ciertos roedores. Obviamente hay que verificar, hay que saber si es que, por eso, digamos, hacemos todo el trabajo de monitoreo y seguimiento, pues, de todos estos con trampas y todos estos elementos, ¿no? Pero pues nos tenemos que guiar en un primer lugar de algunos indicios, algunos, digamos, Una traducción oficial de National Geographic. Rata en el inodoro. Habitantes urbanos. Es una pequeña pesadilla de los habitantes urbanos. Una rata en el inodoro. Es asustadizo, pero sucede. Control de ratas de Washington recibe quejas todos los años de personas en la zona de tolerancia. ¿Cómo ocurre esta invasión de rata? Primero, es muy fácil que este animal se escabulla entre las rejas o alcantarillas abiertas en la calle. Los tubos de alcantarillado residenciales están unidos a un túnel principal y una rata podría considerar este camino como una irresistible oportunidad de exploración. Las finas garras de la rata le permiten a la rata escalar casi cualquier superficie vertical en los tubos interiores de los hogares. Luego se enfrenta a la mayor prueba de todas, entrar a un inodoro, con paredes como las de un laberinto. ¿Es esto posible? El paso subacuático no deja que se devuelvan. Al girar la rata, encuentra un pequeño espacio de aire para ayudarla a pulsar hasta el final de la línea. ¿Cómo entra su cuerpo? Echo un vistazo a ese intento de esta rata que intenta pasar por ese pequeño agujero. Si una rata puede atravesar su cabeza, el resto será fácil debido a su elasticidad. Cuando una rata se exprime a través de un espacio comprimido, las costillas se mueven, permitiéndole doblarse sin esfuerzo. Pero, ¿cómo sobrevive la rata con tanta agua? ¿Qué pasa si alguien vacía el sanitario? Pensamos de las ratas como animales de tierra, pero realmente son expertos nadadores. La mayor parte del trabajo lo hacen sus patas traseras. Una rata puede pasar sumergida hasta 3 minutos. Esta ventaja acuática hace que la rata se convierta en los principales viajeros del mundo. Lo que estábamos viendo en estas dos pequeños cortos, ¿no? La rata o los roedores, pues en este caso plagas urbanos, tienen unas características especiales, se adaptan a muchas condiciones, ¿cierto? Entonces se les facilita subir, por ejemplo, por pequeños espacios, introducirse a pequeños espacios, como veíamos, ¿sí? Por el tema de las cañerías y todo esto, ¿no? El tema de la visión, digamos, no es una visión como lo
lo tenemos los humanos, ¿no? Sino es una tipo de visión, unos ojos especializados para detectar movimientos, ¿sí? Si bien no reconocen colores, estos ojos son sensibles a la luz, ¿sí? El tacto, digamos, lo que hacen los bigotes, ¿cierto? Vibrisas, que también se denominan, lo utilizan un poco como tacto y pues utilizan, si bien el tema de visión pues no es tan fuerte, no es su fuerte, ¿cierto? Estos órganos, que son los bigotes, pues los utilizan para guiarse, ¿sí? En el caso del gusto, ¿sí? Lo tienen muy desarrollado. Acá tenemos, pues resumiendo un poquito lo que veíamos anteriormente, ¿no? El tema de las huellas, cómo dejan los rastros, tanto en excrementos como en, digamos, lo que se puede hacer para, digamos, desarrollar un programa, un tema de control de este tipo de plagas, pues primero manejar todo el tema de residuos, tanto sólidos como líquidos, ¿no? Ver qué tipo de plaga o nivel de infestación tenemos, pues, y en el caso de los roedores, pues ver si se han utilizado o no se han utilizado algún tipo de control químico, ¿cierto? De rodenticidas, ¿no? Veíamos también en una actividad anterior este punto, ¿no? Ver si es que hay o no hay presencia y según eso empezar a determinar si la infestación es baja, media o alta, ¿cierto? Y de acuerdo a eso empezar a gestionar algunos tratamientos, algún tipo de control, ¿sí? Si nosotros hablamos de rodenticidas, es decir, de control químico, tenemos que tener claro el tema les decía, del tema de rotación de este tipo de productos, ¿sí? Porque ahí siempre va a estar el tema de la resistencia, ¿sí? Hay organismos, no solo roedores, sino en la mayoría de plagas, que cuando empezamos a utilizar un mismo producto, ¿sí? Van a haber algunos roedores, en este caso, susceptibles y algunos resistentes. Los susceptibles los estamos graficando de color rojo y los resistentes de color negro, ¿sí? Nos dicen que algunos de los roedores de la población pueden ser resistentes al rodenticida aplicado. En este caso, cuando se aplica ese rodenticida, este va a controlar a casi todos los roedores de la población, pero no a todos, ¿sí? Algunos pues van a sobrevivir en el tiempo, ¿cierto? Aplicación tras aplicación, los sobrevivientes pues se van a hacer más resistentes a este producto químico y pues van a llevar a la siguiente generación unos roedores en mayor número resistentes, ¿no? El uso, digamos, repetido de un mismo producto pues va a facilitar que la población resistente se vaya incrementando, se va multiplicando, ¿no? Va a ser una tarea que les voy a dejar para el día viernes. Acuérdense que el día viernes vamos a cerrar esta formación, ¿sí? Pero les voy a dejar todo el fin de semana para que ustedes se pongan al día, ¿sí? El día lunes yo voy a evaluar con las evidencias, voy a hacer un barrido
de todas las asistencias que han tenido en las diferentes actividades, y los días que no se han presentado reuniones en vivo, hay talleres que se han dejado. Entonces, la asistencia sumado con la presentación de talleres o de actividades planteadas, pues va también a ser evaluada, ¿sí? El día lunes les decía, yo voy a hacer un barrido y ahí voy a evaluar. ¿Listo? Ya les estaré comentando el día viernes cuál es el procedimiento que se tiene para poder esperar el certificado una vez ya evaluado, ¿sí? Entonces vamos a tener esta pregunta también. ¿Cuál va a ser el protocolo? Es decir, ¿qué se debe hacer y qué no cuando se eliminan roedores por productos químicos? ¿Y qué hacer cuando se capturan vivos? ¿Sí? Que vamos a tener, por un lado, control químico y por el otro lado, la utilización de trampas o de jaulas, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe hacer en este caso? ¿Listo? Perdón, qué pena. Ojalá pudiéramos encontrar esto, ¿no? Cuando vamos a hacer algún tipo de control de roedores. Una eliminación automática y simplemente pues hacer la disposición final. Pero pues no siempre sucede así. Se quedó pegado el video. A algunos les quedó sonando ese tipo de control de manera automática. Ojalá se pudiera hacer eso, ¿no? Pero pues no siempre sucede eso. Cuando hablamos digamos, de roedores, tenemos que identificar básicamente con qué estamos tratando, ¿no? Con qué tipo de roedores. Si bien, pues, en general se clasifican como roedores, pero tenemos que saber, digamos, qué tipo de roedores estamos tratando, ¿no? No solo estamos hablando digamos, ratón doméstico, ratón común, sino rata tejado, rata de el tipo de alimento que digamos, prefiere cada uno de ellos, el tipo de hábito que tiene, ¿cierto? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el caso de, digamos, la rata de tejado, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrarlos, básicamente? Si nosotros vamos a buscar este tipo de roedor, no nos podemos concentrar en la parte baja, ¿cierto? Vamos a saber que de pronto se pueden encontrar en los entretechos, en la parte alta de las bodegas o graneros o restaurantes o domicilios, ¿cierto? Entonces, tenemos que identificar qué tipo cómo es que se mueven, cómo que conviven, ¿cierto? ¿Qué tipo de alimentación prefieren? ¿Sí? Entonces, pues es fundamental si prefieren hacer madrigueras, si prefieren estar en escondrijos o en general, ¿no? En este caso, tenemos
resumen un poco de algunas especies de cucarachas en ambientes urbanos, ¿sí? Tenemos, digamos, las 3 especies más comunes o más encontradas en espacios urbanos, ¿sí? La Blatta orientalis o cucaracha oriental, la Blattella germanica o cucaracha americana, o la Periplaneta americana, que digamos es la cucaracha común, ¿no? ¿Cuántas otecas produce cada una? ¿Sí? Tenemos unos ejemplos acá, promedio, ¿sí? Miren la cantidad o el rango tan grande, por ejemplo, que tiene Periplaneta americana, ¿sí? De 30 a 90, o cuántos huevos por oteca va a tener, ¿no? De 10 a 20. La duración promedio del desarrollo embrionario, de más o menos de 60 días, en el caso de tanto de la cucaracha oriental como la cucaracha común o americana, y en el caso de la cucaracha alemana, de 22 días, ¿no? Y luego, pues ya del desarrollo post-embrionario, desde cuando ya está caminando, está andando, ¿sí? De 1 a 2 años, en el caso de oriental y de americana, y de 1 a 4 meses de la cucaracha alemana, ¿no? En el caso de la cucaracha oriental y la cucaracha americana, son cucarachas, digamos, grandes, ¿sí? Comparados con la cucaracha alemana, que digamos tiene 14 milímetros, siendo pues la Periplaneta americana un tanto más grande, ¿no? Algunas características reproductivas, en este caso, ¿sí? Todo este tema lo pueden revisar un poquito más a detalle. Bienvenido a PestiBytes del Centro Nacional de Información de Pesticidas en la Universidad Estatal de Oregón. Les habla Carmen y estoy con Humberto para hablar sobre las cucarachas en el hogar. Humberto, ¿es cierto que las cucarachas solo viven en casas sucias? No, las cucarachas pueden sobrevivir en cualquier lugar donde puedan encontrar comida, agua y refugio. Se esconden en grietas y hendiduras y buscan alimentos en la noche. Las cucarachas comen una amplia variedad de alimentos y materiales no comestibles, hasta cartón, por lo que pueden sobrevivir incluso en los hogares limpios. ¿Cómo puede uno evitar que las cucarachas entren a la casa? Las cucarachas entran en las casas de varias maneras. Por ejemplo, escondiéndose en las bolsas del mercado y otros recipientes. Siempre revise las cajas y las bolsas antes de introducirlas en la casa. Las cucarachas también pueden entrar desde el exterior y pasar de un apartamento a otro a través de tuberías, cañerías y agujeros en paredes compartidas. Por lo tanto, asegúrese de sellar grietas y agujeros visibles alrededor de las puertas, ventanas, frisos o zócalos, tuberías y tomas de corriente. ¿Qué debe hacer uno si encuentra cucarachas en su casa? Empiece por eliminar las fuentes de alimento y agua. Repare cualquier fuga de agua en la cocina y el baño y asegúrese de cubrir alimentos, comida para mascotas y contenedores de basura con tapas. Busque regularmente por signos de cucarachas para averiguar dónde se esconden. Esta información le ayudará a decidir cuál es el mejor plan de tratamiento a seguir. También se pueden usar productos pesticidas, pero siempre lea y siga la etiqueta. Considere comenzar con las opciones menos tóxicas a su disposición. Puede llamar a NPIC o visitar la página web de NPIC para obtener más información sobre el control de cucarachas. Gracias, Humberto. De nada. Los PestiBytes son presentados a usted por el Centro Nacional de Información de Pesticidas, un acuerdo cooperativo. Y por hoy vamos a dejar este punto para el día viernes. Vamos a desarrollar esta tareita. ¿Listo? En el grupo les voy a dejar algunas indicaciones de cómo es que van a hacer este taller. Van a tener desde hoy
hasta el viernes, y si no logra desarrollarlo, me lo envían hasta el fin de semana. Plazo máximo el domingo a las 11:59 de la noche. El día lunes yo simplemente voy a evaluar los que haya llegado hasta el día domingo, salvo algún evento de fuerza mayor. Pero, digamos, este punto va a estar contemplado dentro de esa evaluación. ¿Listo? Entonces, hasta este punto sería la reunión de hoy, y nos estaríamos esperando lo que vaya a llegar en el grupo o les vaya a enviar en el grupo para poder desarrollar la actividad el día viernes. ¿Listo? Entonces, feliz noche. Muchísimas gracias por haber estado en esta reunión.